Bienvenidos al conversatorio de cronistas e historiadores mexiquenses. Mi nombre es Claudio Barrera Gutiérrez, cronista del municipio de Lerma por parte de la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales. Actualmente formo parte de la mesa directiva 2019-2020 en calidad de presidente de la MECROM. En esta ocasión realizaremos una entrevista al profesor Arturo Galicia Córdoba, cronista de Cocotitlán. Tiene estudios de licenciatura y maestría en educación y fue profesor en diversas instituciones del país. Tiene diversas publicaciones en libros, artículos y crónicas. Además, ha impartido conferencias en el ámbito local, estatal y nacional. También ha ocupado diversos cargos en la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, AMECROM. Es un gran honor y privilegio estar con el profesor Arturo Galicia Córdoba para realizar esta entrevista que sin duda es uno de los pilares socios fundadores de la MECROM. Gracias, profesor. Muy bien, gracias. El gusto es mío. Profesor, platíquenos acerca de cómo era Cocotitlán hace unos 50 años. Muy bien. Bueno, pues mi pueblo era totalmente distinto a como está hoy. Hace más de 50 años, la única actividad económica de la que se mantenía pues, era el campo, o sea, la agricultura. No había nada más en qué trabajar. Toda la gente que trabajaba pues, lo hacía en el campo, desde el principio de año y así todo el curso del año hasta la cosecha y nada más en eso se la vivía. No existían los comercios como hoy ya existen o empleos o industrias aquí cercanas, no, todo era el campo. De manera que desde pequeños, desde niños, nosotros ayudábamos a la gente grande a trabajar. La gente grande nos enseñaba todas las actividades, desde el barbecho, la siembra, el deshierve, todo eso lo hicimos hasta la cosecha. De manera que entonces yo fui uno de ellos, de los que se integró completamente al campo como única actividad. Igualmente, pues también diré que no había carretera pavimentada. Había carretera de terracería, pero pavimentada no estaba. Así que entonces, pues se carecía de todo, ¿verdad? No había transporte por lo mismo. El único transporte con que se contaba era una corrida al día que venía de la Ciudad de México, o mejor dicho, salía de Juchitepec por la mañana hacia la Ciudad de México y por la noche regresaba, nada más, una al día. Y el ferrocarril por lo mismo, venía de Cuautla y pasaba por aquí, por Cocotitlán, llegaba a San Lázaro, por la noche igualmente salía de allá de San Lázaro y pasaba por aquí, por el pueblo, aproximadamente a las 9 de la noche. Eso era todo lo que contaba el pueblo de Cocotitlán en cuanto a transporte. Así que era pues muy difícil trasladarse a la ciudad o a cualquier otro pueblo de por aquí porque el transporte era escaso y deficiente. Igualmente diré que las calles no estaban empedradas como ahora, sino eran de tepetate, o sea, pura tierra. Nosotros jugamos, cuando fui pequeño, jugué en la tierra, las canicas, el trompo, todo eso. Yo lo jugué y lo jugábamos en el suelo, en la vil tierra. Y antes pues las calles eran nuestras porque no había coches, no había ese peligro de que quítate porque ahí viene un coche, no. En ese tiempo por algunas calles yo creo que si pasaba unos 2 coches al día era mucho. Así que ahí jugábamos todos los juegos que había en aquellos tiempos. Era pues muy bonito a la vez, ¿verdad? Porque nosotros disfrutamos de mucha libertad. Igualmente, pues no había agua entubada, solamente la obteníamos de los pozos. Yo todavía jalé agua de los pozos, la saqué de ahí. Era la única forma en que uno se surtía del agua.
Ya después hubo agua potable entubada y a todas las casas, pero hace más de 50 años no lo había. Como tampoco había drenaje, como era poca el agua que nosotros usábamos, pues no había desperdicio y una poca pues, se tiraba en la calle, pero pues no llegaba a correr, por ejemplo, que fuera una inmundicia, no, sino que por el contrario, toda esa agua se aprovechaba para echársela a las plantas, de manera que no había agua corriendo por las calles. Así que entonces, pues todo eso también yo lo vi. Como tampoco había alumbrado público, en ese tiempo pues el pueblo estaba a oscuras y pues a pesar de que había esa oscuridad, pues uno caminaba con toda libertad, no había los peligros que hoy hay, y pues uno se alumbraba, por ejemplo, con lámparas de esas de petróleo, o si no, con lámparas de esas de baterías, en caso de tener que salir de noche. Pero si no, pues el alumbrado, pues de todos modos, como ya dije, no existía. Eh, Igualmente había muy escaso comercio. El único comercio más activo que había en el pueblo, pues eran las tienditas o misceláneas que también se les llamaba, o carnicerías, eso era todo lo que existía. No existían en ese tiempo papelerías o que pollerías, panaderías, farmacias como el día de hoy ya hay, hasta ya hay restaurantes y todo eso. No, en ese tiempo no se conocía nada de eso. Tienditas solamente y carnicerías. De manera que pues era muy escasa la economía también del pueblo. Asimismo, también diré que no existían muchas escuelas como hoy las hay. En ese tiempo nada más existía una sola escuela primaria, eso era todo lo que había. Bueno, el kinder también, el kinder, eh, que por cierto en ese tiempo no se le llamaba kinder, se le llamaba parvulitos, así decían la escuela de parvulitos. Pues nada más esos dos locales existían, ¿verdad? Entonces mi pueblo pues, era totalmente diferente a como es hoy. En aquel tiempo las bardas que dividen a una casa y otra tampoco existían. Los animales domésticos como puercos, perros, borregos se pasaban de una casa a otra y pues no se enojaban los vecinos, ya sabían que pues se pasaban, a veces uno también tenía que soportar a los animales de los vecinos, ¿verdad? Ya sea que los de nosotros se pasaban con los de ellos o los de ellos con nosotros, ¿verdad? O si no, pues andaban en la calle, porque tampoco existían las bardas. Las pocas bardas que había, pues eran organillos. Aquí existieron mucho los organillos, que son los cactus esos rectos que crecen y se usaron mucho como cercas, ¿verdad? Pero bardas así de adobe, de tabique, no existían. Existían, eso sí, también los chinámiles. Los chinámiles son bardas hechas de varas, ¿verdad? Pero también eran escasas. Así que entonces, pues, la vida en el pueblo era totalmente distinta. Las casas, por ejemplo, pues muchas eran hechas también de chinámil, muy humildes, techadas de zacate, o algunas que ya pues tenían más posibilidades de hacerlo, lo techaban con tejamanil, ya después vino la lámina de cartón, y pues a última hora, ahora sí ya existe el colado. Pero en la teja también, antes del colado también se usó la teja, pero pues eso fueron procesos, ¿verdad? Distintos en cuanto a la economía iba avanzando. Así que entonces el pueblo pues sí era totalmente distinto, un pueblo irreconocible a comparación de cómo es hoy. Y en cuanto a los coches, pues no había, pues, había un solo camión de carga de un señor que era comerciante y creo que dos taxis que después vinieron por ahí por los años
finales de los 40, y coches particulares, algo así como unos 3, que también vinieron hasta por los años 50. No, 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 la vida en el pueblo era totalmente distinta. Había mucho ganado en ese tiempo, había caballos, borregos, burros, vacas. Hoy casi ha desaparecido el ganado. Así que entonces, pues, sí, sí, el pueblo era totalmente distinto. Eso es lo que yo recuerdo. Yo lo vi, yo lo viví, Lo vivían. de cómo era mi pueblo hace más de 50 años. Gracias, profesor. Sabemos bien que en la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, nuestros compañeros tienen diversos perfil académico. Platíquenos acerca de su formación académica como profesor, como fue a realizar sus estudios de licenciatura y posteriormente su maestría. Ah, sí, muy bien. Eh, Primero ingresé a la Escuela Nacional de Maestros allá en la Ciudad de México, y ahí salí egresado como maestro de primaria, de manera que esa es una carrera. Posteriormente, años después, estudié, cuando se fundó la Universidad Pedagógica Nacional. Yo fui de los alumnos fundadores de esta primera generación que ingresamos, y de ahí salí 3 años después, egresado como licenciado en educación primaria, y posteriormente también estudié la maestría en la especialidad de historia en la Escuela Normal Superior de México, para especializarme como docente en historia en el ciclo secundario. De manera que ese es mi perfil que tengo como profesionista. Bien, profesor. Sabemos que actualmente es profesor jubilado. ¿Cuál fue su experiencia como profesor en diversos estados del país? Ah, muy bien. Cuando egresé de la Escuela Nacional de Maestros, por aquellos tiempos el gobierno nos asignaba las plazas, no como ahora que salen egresados y pues los alumnos, bueno, los egresados tienen que buscarle por sus propios medios su plaza. No, en esos tiempos el gobierno nos daba nuestra plaza, y la mía pues me la dieron en el estado de Coahuila. Como es Escuela Nacional de Maestros, pues los ubica a los maestros en toda la nación. Entonces a mí me tocó en el estado de Coahuila. Ah, pues ahí hice mi debut, diríamos, como maestro. Y pues la experiencia que yo tengo, bueno, pues es que ahí aprendí, o mejor dicho, ahí fui a aplicar los conocimientos que yo llevaba, ¿verdad? Frescos, que yo llevaba como egresado de la Escuela Nacional de Maestros, y ahí fui a aplicarlos. Pero también aprendí, ¿verdad? Como experiencia que tengo, es que ahí, pues, en ese estado, por lo menos donde me tocó, los demás estados, pues no sé cómo han de haber estado la situación, pero por lo menos en el estado de Coahuila había mucha disciplina laboral, mucha exigencia. No nos permitían las faltas, no nos permitían los retardos, eran severamente castigados. No, bueno, sí había permisos. Yo iba a decir que no había permisos, bueno, sí, sí los había, pero eran muy limitados. Nada de que voy porque mi tío está enfermo, nada del tío. Nada más era para la esposa y los hijos, porque ni para los papás siquiera. O para uno personalmente, vamos a suponer que estaba enfermo pues de algo, de la gripe o de un dolor de estómago o lo que fuera. Bueno, pues para uno sí lo había, o para la esposa y también para los hijos, pero para los demás familiares no lo sabía. Eran muy estrictos, y tan estrictos eran que si algún maestro, también la flojera no la permitían, no la solapaban, la flojera, la pereza. Si por ejemplo un maestro era perezoso, era incumplido, no cumplía con su documentación que le pedían, o faltaba, o llegaba tarde, o cualquier otra cuestión así de incumplimiento, pues para el siguiente año lo ubicaban
en una ranchería. Y estar en una ranchería pues era pesadísimo porque pues ahí las escuelas eran unitarias. Unitaria significa que había un solo maestro para atender todos los grupos. O sea que si era de organización completa la escuela, o sea que había de primero a sexto, o sea el maestro únicamente uno solo tenía que atender de primero a sexto, darle clases a todos los alumnos. Nada más imagínense qué trabajo tan pesado. Además, no solo eso, sino que para ir al pueblo, pues tenía que hacerlo a pie, porque no había transporte, no había nada, no había carretera, y para salir del pueblo igualmente. Y a veces estaba tan alejado el pueblo que se hacía uno, pues caminando 2 horas, hora y media caminando hacia el pueblito. Así que pues todos le temían ser ubicado en esos pueblos, así que mejor cumplir, ¿verdad? Pero pues a mí no se me hizo pesado porque yo llevaba la disciplina desde mi casa, desde mi hogar. Cuando yo fui pequeño, ahí me enseñaron a ser disciplinado, me enseñaron en el campo, como ya dije, a realizar los trabajos bien hechos, a ser obediente, ser correcto, respetuoso. Y pues a mí no me costó ser cumplido en ese sentido, ¿verdad? Aunque nos exigían mucho, pero yo pues prácticamente yo llevaba ya esa formación desde que yo era pequeño. Así que llegué allá pues a cumplir y nunca fui castigado, pues en el sentido de que me tuvieran que mandar a una escuela rural. Yo estuve siempre en la cabecera del municipio. Bien, eso es en cuanto al estado de Coahuila. Después de ahí pasé al estado de Guerrero, estuve concretamente en Acapulco, y ahí la situación fue por completo muy distinta. Ahí no nos estaban vigilando tan estrictamente. Sí, nada más que aquí la situación era muy distinta. Pues aquí tuve que trabajar con gente de la costa, gente muy brava, gente agresiva, gente pues predispuesta al vicio y luego el estado de Guerrero, que son pues muy bravos, muy guerreros, ¿verdad? Su nombre le hacen honor a su estado, guerreros. Eh, y además de que los niños también son muy precoces, tan pequeños y ya saben sí, de los vicios, de tomar, de chulear a las muchachas y de todo eso, y eso que están en la primaria. Esa fue mi experiencia. Tuve solamente 2 años, fue un corto tiempo, pero pues eso lo aprendí también ahí en el estado de Guerrero. Bueno, estoy diciendo como que cosas negativas, pero no, también son muy amables, son muy gentiles, tratándolos por la vía pacífica, son muy buenas, muy serviciales los señores. Ahí me trataron bien, me llevaban mi fruta, mango sobre todo. Fui muy estimado ahí en ese pueblo. No estuve exactamente en Acapulco, en la cabecera municipal, sino estuve en el municipio de Acapulco, allá por Puerto Marqués, donde está la playa Revolcadero. Este, ahí estuve ubicado. Después de ahí me fui para el estado de Hidalgo y ahí también fue la situación por completo distinta. No se parecía en nada ni a Coahuila ni a Guerrero, sino ahí una situación propiamente pues, hidalguense. Estuve en el Valle del Mezquital con pura gente otomí. En el pueblito donde estuve, pues ya no se hablaba otomí, ya hablaban español. Ya nomás me encontré como con unas 3 o 4 familias que sí seguían hablando el otomí, pero no, yo ya no tuve que aprenderlo porque ya hablaban español, así que pude comunicarme muy bien con los alumnos, pero sí había mucha, pero mucha pobreza, una pobreza extrema. La escuela carecía de todo, la escuela y el pueblo también. No había carretera, no había transporte, aunque agua sí había y luz también, pero el agua solamente se surtía de un surtidor público,
de manera que se amontonaba la gente ahí y pues era la única manera de surtirse de agua. Así que sí, carecía de todo. La escuela solamente trabajaba en un teatro que tenía el pueblo y que los fines de semana teníamos que desalojarlo porque pues lo iban a ocupar para bailes o para otras cuestiones y cuando llegábamos el lunes pues teníamos que meter nuevamente nuestros muebles y dividir el salón pues nada más con cartones, tablas. No, no, era una situación tremenda. Ahí se carecía de todo. Pues yo aún así estuve muy contento en esa población porque ahí es donde menos tuve pues vigilancia administrativa, vigilancia de parte de las autoridades escolares. Por el contrario, el inspector, en ese tiempo se llamaba inspector, hoy se llama supervisor, en ese tiempo se llamaba inspector, llegaba creo nomás una vez al año, así que trabajaba uno muy contento y yo, pues no porque no tuviéramos esa vigilancia, pues se vaya a creer que era yo un flojo, faltista, algo así. No, yo tenía ya esa formación de cumplimiento y yo me dediqué a cumplir, a trabajar. Me quisieron mucho ahí los habitantes del pueblo, les da mucho gusto a ellos que el maestro vive en el pueblo. Yo viví en el pueblito y me vi obligado a vivir ahí porque, pues, si mi pueblo era en el Estado de México, pues ni modo de viajar diariamente hasta el Estado de México, ¿verdad? Al sureste del estado, y pues no, no me daría tiempo, así que yo tuve que vivir ahí en el pueblito, y me dio mucho gusto que había casa para el maestro, así que entonces el pueblo pues acogía en una forma muy, muy buena, ¿verdad? A los maestros, ahí yo comía lo que comía el pueblo, con su pobreza yo también me sumé a su pobreza, ¿verdad? Me trataron bastante bien. Igualmente es muy apreciado el maestro, ahí lo toman como consejero, como guía, al pueblo, perdón, al maestro acuden mucho como con, a veces hasta como doctor, que un dolor de cabeza, un dolor de aquello, de esto otro, acuden con el maestro a ver si les da un remedio por ahí para aliviar aquella enfermedad, o si no, un consejo que la muchacha se fue con el novio, qué hacer en esos casos. Y no, 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 de veras que al maestro lo toman muy en cuenta. Por esos tiempos todavía el maestro valía mucho, tenía ese, ese respeto que hoy ya desgraciadamente no tienen. A mí me quisieron mucho, yo he regresado ahora como visita y me dan un recibimiento, pero excelente. Así que entonces, pues esa es mi experiencia que tuve de haber trabajado por allá en otros estados. Ya después me vine para acá, para mi tierra, y pues por aquí también trabajé en varias poblaciones, incluyendo la mía, y bueno, pues esa fue mi experiencia que yo tengo como maestro. Bien, profesor. ¿Y cómo se integra la crónica? También está muy interesante esa parte. Pues me integré de la siguiente forma. Resulta que propiamente casi se podría decir que yo nací para ser historiador o para ser cronista, porque desde que era yo pequeño, desde que era yo niño, fíjate, niño de 6 8 años, mi mamá me mandaba a la tienda, al mandado, porque como ya dije, pues en esos tiempos la situación era completamente distinta. La tienda nos quedaba muy lejos de la casa. Nosotros vivíamos algo lejos del centro y las tiendas estaban ubicadas en el centro. De manera que mi mamá me mandaba al molino. No mencioné los molinos. Entonces sí había tres tipos de comercio: tiendas, carnicerías y molinos, nada más. No había otra cosa. Me mandaba al molino, me mandaba a la tienda. Y yo cuando iba caminando por las calles, veía a mi pueblo que, como ya lo describí, casas humildes, casas hechas de teja, de chinamil, unas poquitas de adobe, animales por las calles,
calles de tierra, señores vestidos a la usanza antigua, todavía con calzón de manta y guaraches, las señoras con sus enaguas. Bueno, veía yo todo eso me llamaba la atención, pero lo que también me llamaba mucho la atención era que había muchas casas abandonadas, muchas, abundaban las casas. Yo creo que no había una cuadra, una manzana, donde no hubiera por lo menos unas dos casas que estaban abandonadas y ya viejas, cayéndose. Había ese tipo de casas porque en la Revolución Mexicana el pueblo sufrió mucho aquí por el ataque de los carrancistas y huyeron muchas personas y muchas veces ya no regresaron. Todas sus casas se quedaron abandonadas, enhierbadas y todo. Para entrar a ellas tenía uno que abrirse paso entre la hierba y entrar a la casa, que incluso dentro de la casa también creció la hierba. Así que entonces yo veía esas casas con arrobo. Yo me preguntaba, bueno, hoy ya sé por qué estaban abandonadas, ¿verdad? Ya dije que es por la revolución, que huyó la gente. Pero en ese tiempo yo no sabía por qué. Era yo pequeño, no me explicaba. Y entonces yo me las quedaba mirando y decía yo, caray, ¿quién construiría esa casa? ¿Y por qué la abandonaron, la dejaron? Mire nada más. Si esa casa hablara, ¿qué de cosas platicaría? ¿Desde cuántos años hará que está abandonada? ¿Y cuántas cosas platicaría? Historias, me platicaría de muchas personas, de gentes, sucesos. Y caray, de veras, qué cosas tan bonitas. Entonces, no solamente las casas me llamaban la atención, sino como ya dije, cómo se vestía la gente. Me causaba mucha impresión ver que la gente se vestía todavía con calzón de manta. Yo ya no vestía así, yo ya vestía con peto. Yo usé mucho el peto cuando fui pequeño, pero sí también usé guaraches todavía, sombreros. Las señoras usaban sus enaguas hasta arrastrando el suelo, hasta el suelo, digo. Usaban los rebozos, y entonces todo eso me llamó la atención. Además, cómo comíamos, qué comidas comíamos, cómo trabajaba la gente. Yo aprendí a hacer todas las labores del campo. Yo sé desde barbechar, sembrar, deshiervar, amogotar, piscar, desgranar, sé sacar hoja para tamal. Todo eso yo lo hacía, todos esos labores yo les tuve mucha paciencia. Sabía yo de animales, sabía yo de todo eso. De manera que entonces, pues crezco y ahora ya siendo profesor en mi tierra, en el año de 1970, como me acuerdo, que el gobierno lanzó una convocatoria a todos los interesados en hacer una monografía y había premios y dije, no, pues yo le entro. Y le entré. Mi hermano, que todavía vivía por esos tiempos, me animó mucho. Dice, no, yo te ayudo. Dice, a mí también me gusta mucho eso. Dice, mira, vamos a entrarle y yo te ayudo. Y sí, efectivamente, tuvimos que trabajar eh, a marchas forzadas porque ¿cómo se llama? La convocatoria salió en julio y el plazo se cerraba en diciembre, de manera que solamente teníamos un poquito menos, como 5 meses más o menos, pero 5 meses para hacer una monografía pues era mucho y empezar en cero, porque ahora si me ponen a hacer una monografía pues la hago un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque ya tengo bases, ya tengo muchos datos, mucha información, hasta en 3 meses la podría hacer, pero en ese tiempo empezar de cero y empezar sin conocer nada, sin tener bibliografía, nada, de cero por completo. Bueno, pues le empezamos preguntándole a los viejitos. En ese tiempo había mucho viejito, mucho que vivió la revolución todavía, que la vivió, y algunos que no la vivieron, bueno, pues eran hijos de aquellos que sí la vivieron. Pues con ellos empezamos a conseguir muchas historias, pero además
también muchas cosas que yo vi, la evolución que me tocó ver en el pueblo, por ejemplo, este, pues ya para 1970 se estaba pavimentando la carretera en ese tiempo, ya entraban unos camiones, aunque todavía no había carretera, pero ya entraban camiones que hacían el servicio cada hora, ya el comercio empezaba a crecer, en fin, ya había algo de evolución en el pueblo, así que todo eso pues yo lo empecé a registrar. Además las costumbres muy bonitas que había, por ejemplo los casamientos se hacían de una forma muy distinta como se hacen hoy, los velorios, los sepelios, ¿verdad? Todo eso yo lo empecé a narrar, los juegos, como ya dije, yo jugué trompo, canicas, yoyo, valero, la reata, los encantados, todo eso había que narrarlo. Pero fuimos también con otro tipo de gentes para preguntarle, por ejemplo, sobre el deporte, cómo nació el box aquí en Cocotitlán, cómo nació el atletismo, el fútbol, todo eso. Ah, y con las señoras pues, acerca de la cocina, los platillos que aquí se usaban. Y yo también me lo sabía porque pues diario mi mamá hacía esos platillos y pues los veía cómo los elaboraba. Así que entonces, pues todo eso me sirvió. Y presentamos mi hermano y yo el trabajo, sí nos dio tiempo a terminarlo, como el beisbolista arrastrándose a la base, pero sí, todavía le entregamos a tiempo. Y ganó mi monografía, ¿verdad? Fue la primera que yo hice. Nos dieron 4,000 pesos como premio en ese tiempo, el gobierno del estado nos los dio, ¿verdad? Bien, pues entonces yo continué trabajando porque me interesó mucho, no solamente aquí en la cabecera, sino ahora me fui para el pueblito, el único pueblo que tiene mi tierra, la delegación municipal. También ahí fui a investigar, estaba más atrasado todavía mi pueblo, digo, es el pueblito aquel. Si mi tierra estaba atrasado, aquel estaba súper atrasado. Y no, pues aquí, ahí todavía había costumbres más arraigadas, así que todo eso fui a recabar y de esa forma, en 1983, bueno, la MECRON se fundó el 27 de noviembre de 1982. Si yo hubiera sabido, si me hubieran invitado, caray, pues hubiera asistido. Entonces, en 1983 les giró el gobierno un oficio a los presidentes municipales para que nombraran a su cronista, y así se hizo. Entonces, el presidente municipal de aquí de mi pueblo, de Cocotitlán, pues conocía ya mis actividades, ya sabía que 10 años antes, un poquito más de 10 años, había yo hecho una monografía y de que yo seguía investigando con la gente, y entonces, conociendo esas actividades, me nombró cronista municipal. Me mandó llamar y, ¿sabes qué? Vas a ser tú el cronista. Me dio el oficio y me dijo, vete a Toluca y allá pues vas a ingresar a la asociación. Y sí, efectivamente, inmediatamente que me dio el oficio, yo acudí a Toluca y fui recibido personalmente por el profesor Mosquito. Él fue el que me dio la bienvenida y a partir de entonces era el 25 de mayo cuando yo ingresé a la MECROM. Y desde entonces hasta la fecha no he faltado más que unas cuantas veces, no meses, sino veces en un año. Pues yo creo que por todas, desde esa fecha hasta hoy, cuando mucho tendré unas 8 faltas. Fíjense, en 30 y tantos años. Así que entonces, pues yo tomé con mucho cariño el haber ingresado a esta asociación y de esa forma yo me integro, como me estás preguntando, a la crónica. A la crónica. Profesor, sabemos que algunos compañeros, debido a la formación académica, eh, no, no tienen
digamos que los conocimientos sobre algunas etapas de la historia. Eh, ¿Cuál han sido sus problemas y retos dentro de la crónica? Bueno, pues problemas es que mi municipio, siendo tan pequeño, no figura en la historia, en las historias nacionales, no figura. A mí me daba mucho sentimiento llegar a una biblioteca o a un archivo y no encontrar nada acerca de mi tierra. Gracias a Margarita Loera, que ella fue la que me asesoró en cuanto a mi monografía, la primera que hice ya siendo cronista. eh, Ella me orientó qué libros debería de buscar y a qué archivos acudir. Y no, pues fue una gran ayuda porque de esa forma yo pude avanzar y pude enriquecer un poquito más mi monografía. Pero si no ha sido por ella, pues yo le repito, no sabía ni qué libros consultar y a los archivos a los que acudía, pues no había nada de coco. Ese fue un reto que yo tuve que vencer y hasta la fecha de hecho, pues mucha bibliografía no la hay. La que me dio Margarita pues es escasa y muy pobre, ¿verdad? No digo que la que ella me dio, sino digo, al buscar el libro que ella me decía, encuentro muy poco de Jocotitlán, a eso me refiero, ¿verdad? Aunque ella me dio pues una bibliografía, pues qué vamos a decir, algo numerosa, pero el contenido que yo quise buscar ahí, pues no, de Cocotitlán trae muy poco. Así que entonces, pues ese fue un reto que tuve que vencer. Y pues de esa forma, pues yo he seguido trabajando y no he bajado la guardia, he seguido adelante. ¿Y alguno de los problemas para la reconstrucción de la historia de Cotitlán sí tiene todos los periodos bien definidos? La época prehispánica, colonial, siglo XIX, siglo XX, o tiene algunos problemas y dificultades ahí en algún periodo. Sí, hay problemas porque, como ya dije, no abunda la bibliografía. Entonces, por ejemplo, de la época prehispánica, pues es la de donde más batallo, casi no existe nada. Nosotros no somos un Chalco, un Texcoco, un Toluca, un Cuautitlán, ¿verdad? De que abunda la bibliografía para esos municipios. Nosotros no tenemos, pero pues la poquita que he encontrado pues me ha servido. Igualmente para la época virreinal existe muy poco. Ya a partir de la reforma, cuando se funda, bueno, cuando se crea el municipio, pues a partir de ahí ya empieza a haber un poquito más de información y ya pude enriquecer más mis trabajos, ¿verdad? Para la revolución pues también encontré bastante información y también información verbal que como ya dije, a mí todavía me tocó platicar con los viejitos. Y ya para acá pues abunda más, ¿verdad? Pero digamos de la época colonial hacia atrás pues no, existe muy poco. Bien, profesor. ¿Cuáles son sus principales obras? Pues las dos monografías que nos patrocinó el gobierno del estado, la de 1985 y la de 1996, esas que fueron las primeras. Pero también pues le entré a un concurso que se llamó Mi pueblo, su historia y sus tradiciones y ganó mi obra. Igualmente he hecho otras que la misma MECROM nos ha patrocinado, como esas efemérides, eh, eh, ¿cómo se dice? Coordinadas por el doctor Palacios Balbuena y otras, ¿verdad? Un trabajo que también se llamó Polvos de aquellos tiempos, coordinados por Margarita Loera. También le entré y ganó mi trabajo. Igualmente, últimamente, el año pasado apenas hice
¿cómo se llama? El Tianguis de Chalco, que me quedó muy bonito, la historia del Tianguis de Chalco, que ni siquiera los chalqueños lo pudieron hacer. Bueno, no es que no hayan podido, no quisieron, ¿verdad? Y yo lo hice, yo sin ser habitante de ese municipio, yo lo hice, ¿verdad? Entonces, pues esas son mis principales obras. Tengo otras, pero ahorita no las recuerdo. Además también de folletos y, y algunas participaciones en revistas que han salido por ahí. Sí, profesor. En su calidad de socio fundador de AMECROM, ¿cómo ha impulsado a los jóvenes? Bueno, pues a los jóvenes yo los invito muy seguido y los invito porque, pues desgraciadamente veo que este oficio de cronista, pues no, como que aquí en Cocotitlán no le toman el interés, nadie se interesa, creo que nada más yo soy el único interesado. Entonces invito a los jóvenes para que se interesen, yo les digo y los animo, les digo, vieran que ser cronista no es difícil, nada más consiste en tenerle cariño al pueblo, cariño a sus tradiciones, cariño por su historia, sus costumbres, y ya redactar pues no cuesta mucho, nomás ir escribiendo, pues que antes se acostumbraba a esto, se acostumbraba a esto otro, o la fiesta esta consistía en esto, o yo vi esto, yo presencié, y todo eso. De esta manera yo los animo, y los animo porque, como repito, veo que pues no hay interés en que alguien más quiera interesarse en esto, y desgraciadamente pues yo no soy eterno, ¿verdad? Algún día tengo que partir de este mundo y si no se continúa ese trabajo, pues ¿quién lo va a continuar? Entonces esa es mi, mi preocupación, ¿verdad? De que la gente y los jóvenes principalmente, pues se interesen por ello. Así que entonces yo los llamo y les platico sobre tradiciones, costumbres, historias muy bonitas de que tiene nuestro pueblo y pues de esa manera yo veo que algunos pues, sí se interesan y pues eso es lo que yo he hecho para que los jóvenes, pues a ver si logro que se integren, ¿verdad? De no ser así, pues lamentablemente esta historia se va a perder. Claro, profesor. Eh, si nosotros quisiéramos visitar Cocotitlán, ¿qué nos recomienda en cuestión de lugares turísticos? Fíjate que yo les quedaría mal. Desgraciadamente Cocotitlán tiene muy poco que ofrecer en cuanto a turismo. Solamente su iglesia, que fue construida en 1690 y terminada en 1700. Se tardaron 10 años en hacerla, la hicieron los franciscanos. Es la iglesia, y por cierto que está muy bonita, ¿verdad? Últimamente la restauraron y quedó bonita, aunque le quitaron lo antiguo, pero pues bueno, pues sí quedó bonita. Es que el temblor la dañó mucho y la restauraron, pero la restauraron mal. Ese es el principal eh, edificio que existe. Existe también un chapitel que es anterior todavía a la iglesia. Este chapitel lo construyeron los evangelizadores con el fin de decir la misa, así dice el texto que encontré, que lo construyeron en forma provisional para decir la misa en medio del tianguis para que los tianguistas no tuvieran que abandonar su puesto y sí escuchar la misa. Entonces un chapitel abierto por todos lados y pues muy bonito, está bastante bien conservado. Afortunadamente lo conservaron, lo construyeron muy bien y el pueblo lo ha seguido conservando y todavía existe. Asimismo, en el cerro existe una capilla y también a los alrededores de esa misma capilla existen unas piedras, unas rocas grandes que tienen petroglifos antiquísimos que pues todavía los historiadores pues no han podido, los arqueólogos no han podido ponerse de acuerdo sobre de qué época serán y de qué significan, pero están muy bonitos, ¿eh?
Pues yo digo que eso es todo lo que tiene que ofrecer en cuanto a turismo, solamente ascender hasta la punta del cerro, que afortunadamente todavía se puede, ya la están invadiendo las casas, pero todavía se puede acceder hasta la punta del cerro y observar el valle que tiene aquí enfrente, donde se observan en un día despejado los dos volcanes que tienen una vista preciosísima. Pues eso es todo lo que tiene, repito, pues no tiene otra cosa, no tiene monumentos, no tiene otra cuestión que ofrezca a los turistas. Bien, profesor. Finalmente, ante lo que estamos viviendo en cuestión de la epidemia en nuestro país y en el mundo, ¿cómo impulsa la identidad de Cocotitlán y qué trabajos de investigación está realizando actualmente? Yo sigo impulsando la identidad, pues dando conferencias, yo sigo con las conferencias, me invitan, afortunadamente todavía me siguen invitando a dar conferencias en escuelas, en la Casa de Cultura, en la preparatoria y fuera de aquí también del pueblo, lo sigo haciendo. Igualmente imprimo de vez en cuando hojas sueltas que reparto a la gente y pues de esa forma yo sigo trabajando aún sin apoyo, hago poco porque pues todas esas cosas cuestan y yo no recibo apoyo de ningún tipo. El presidente municipal no me da absolutamente nada, ni siquiera viáticos, vaya, ni siquiera me reconoce. Con eso digo todo. Pero pues yo de todos modos sigo impulsando el trabajo. Yo le invito a la gente para que no olviden la historia, sus tradiciones, cada fiesta patronal o fiesta pública que hay, yo participo desde aquí de mi casa, por ejemplo, en Todos Santos pongo una ofrenda, en la Semana Santa también pongo un altar y pues de esa forma yo doy explicaciones de lo que significan y también he asistido a algunos velorios para reavivar los juegos que se jugaban en los velorios, porque cuando había velorios de niños pequeños, dentro del rito que se hace en cuanto a sí, al rito católico, pues después se jugaba eh, con unos juegos especiales, pues yo los he ido a reavivar, ¿verdad? Para que pues no se pierdan estos juegos. Sin embargo, pues a veces no toda la gente lo acepta, ¿verdad? Pero pues yo trato de que de que se conserven estas tradiciones. Bien, profesor. La Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, Asociación Civil 2019-2021, otorga el presente reconocimiento al profesor Arturo Galicia Córdoba por su trabajo en pro de esta institución y como cronista de Cocotitlán, fortaleciendo así los principios fundamentales que nos rigen. Cocotitlán, 19 de octubre del 2020. Profesor, le acabamos de enviar este reconocimiento por vía digital. Eh, Sí, muchas y, gracias. profesor, algo que quiera agregar, algún mensaje a los compañeros, a sus exalumnos. Pues a mis exalumnos, pues los que son de por aquí, ¿verdad? Y que me estén viendo ahorita en este momento, pues yo los invito también a que pues se interesen por la historia, que es muy bonita, la historia de su pueblo, la historia eh, pues de todo el entorno en que ellos se desenvuelven, que no pierdan las costumbres, que de esa manera nosotros sigamos queriendo nuestro México. Eso es en cuanto a mis alumnos y a mis compañeros, pues que no se desanimen, ¿verdad? Porque luego los veo que algunos nomás van muy de vez en cuando y pues no continúan trabajando
como yo lo he hecho, yo aún sin apoyo, poniendo dinero de mi bolsa. Yo he trabajado durante ya los 38 años que va a cumplir la Amecron dentro de un mes. Eh, Aunque sea de mi bolsa, pero yo pongo para los pasajes, para el hospedaje, para comidas, para materiales que a veces nos piden. Y pues así en esa forma yo voy trabajando. Me encanta, me gusta mucho la crónica y pues esto lo haré mientras yo pueda, mientras tenga salud, mientras tenga ánimo y lo pueda hacer, yo lo seguiré haciendo. Bien, profesor. Agradecemos al profesor Arturo Galicia Córdoba, cronista de Cocotitlán, por la entrevista. Al público en general, el video estará disponible en Face y YouTube. Cualquier persona puede observarlo. Un abrazo a distancia a mis compañeros cronistas. Cuídense mucho. Saludos afectuosos y bendiciones a todos. La crónica de mi pueblo, testimonio de la historia.